Bueno, continuando con la clase, entonces nos habíamos quedado que las 4 empresas que se consideraban las más importantes, no significa que las otras no lo sean, sino en el tema de generación era Edelca, Cadafe en el BEN y la Electricidad de Caracas, porque estas empresas, por las plantas de generación y aparte de eso, los niveles de tensión que manejaban les permitían operar tanto en generación, transmisión y distribución. Entonces, tenemos que, esta es una de las páginas de lo que formó el contrato de interconexión, cuando estaba constituido por las 4 empresas que tenemos anteriormente, para así tener entonces el sistema interconectado nacional, todo el mundo operando a unas frecuencias de 60 Hz, y aunque cada una de las empresas tenían sus normativas correspondientes con los niveles de tensión, obviamente que ya se establecieron en fondo norma, con la norma que vimos al principio de la clase, siempre iban a estar fiscalizados por la Oficina de Planificación Interconectado. Ok, la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado, que se llamaba OXI, eso fue cambiando en el tiempo, se fue cambiando de nombre. O sea, de OXI pasó a ser CNG, que era el Centro Nacional de Despacho, luego pasó a ser entonces el Centro de Carga, ¿ok? Y entonces, como le dije, esto era porque teníamos estas empresas que eran las que tenían estas plantas de generación, pero existían también despachos regionales, como es el caso de Seneca. Seneca tiene una planta, la isla de Margarita, que se llama Luisa Cáceres, y también existía un centro de despacho. Y esos centros de despacho, aunque eso representaba para aquel momento el 1% de lo que era la generación instalada en Venezuela, tenía que reportar a OXI. Y estos, una vez cuando se crea todo esto del sistema interconectado y empezaron esa participación de empresas públicas y privadas, ellos se vieron obligados a tener sistemas de control y adquisición de datos, lo que llamamos SCADA, porque había que reportar en línea y eso tenía que llegar aquí a las oficinas del Marqués, ¿ok? Porque entonces estaba todo reglamentado y se cumplían con los criterios de calidad de servicio, reportar todo el tema de las fallas, ¿ok? Las que eran programadas y no programadas, para que todo el mundo obviamente estuviera operando el sistema tal como debería ser. Entonces fíjense, allí vamos a tener que el sistema interconectado nacional queda conformado de esta manera. Entonces sigue quedando conformado de esta manera, lo que pasa es que ahora tenemos una sola empresa que se llama Corpoelec, que está gestionando todo esto. Entonces teníamos el sistema de transmisión acá, que es nuestra principal fuente de energía, que normalmente le llamamos el GURI. Entonces estaba acá el sistema Edelca 765, 400 y 230 kilovoltios. Luego entonces teníamos 400 y 230, que era el tema de Cadafe, tenemos 230, que era el tema de Electricidad de Caracas, y por aquí en el Zulia, en el BEN, vamos a tener 230 kilovoltios. Entonces fíjense cómo hay una serie de colores que nos van a indicar el código de colores de las líneas de transmisión. Fíjense, 765 kilovoltios, ¿qué colorcito tenemos aquí? ¿Ok? 400 kilovoltios, 230 y 115 kilovoltios. Entonces nosotros cuando andamos por ahí, creo que en la ruta de Valencia, si más no recuerdo, si vemos subestaciones que tienen transformadores azules, ya nosotros tenemos que saber que eso es un transformador de 115 kilovoltios. ¿Ok? Entonces fíjense que ahí colocaron verde, pero el 400 kilovoltios se utiliza con el color de rojo y ahí salió como verde, ¿no? Pero es 400 kilovoltios. Nosotros cuando vemos por ahí un transformador de color rojo, deberíamos asociarlo con eso. Y si lo vemos con un color mostaza, en una subestación de distribución, eso es 34,5. ¿Ok? Y si lo vemos de color verdecito, que son los transformadores tipo Pan Mountain, ¿qué tensión será esa? ¿Será alta? ¿Será baja tensión? No, ese verdecito no, un verdecito oscuro. ¿Saben lo que es un transformador tipo Pan Mountain? Eso es instalaciones eléctricas. Marco, ¿qué es un transformador tipo Pan Mountain? Marcos. Bueno, vamos a ayudar. Los transformadores tipo Pan Mountain son los transformadores. Aquí detrás del edificio del aula hay un transformador que es verdecito, que tiene unos gabineticos y por detrás tiene como los radiadores. Esos son transformadores en la parte residencial y se dicen que son transformadores tipo Pan Mountain y eso es baja tensión. Los transformadores de potencia, en este caso,
eso no es un transformador de potencia. Lo que pasa es que le estoy diciendo que ese es de baja tensión, que nosotros tenemos que ser capaces de identificar con colores qué nivel de tensión, sin necesidad de ir hasta allá a ver la placa del equipo. Eso es lo que quiere decir, así como hay código de colores de los conductores en baja tensión. ¿Ok? Entonces, ese sistema de transmisión así, obviamente, nosotros, si tenemos un mímico o lo tenemos allá en el GURI, un mímico, podemos ver todo lo que es el sistema eléctrico y allí está titilando nuestra frecuencia en el panel, etcétera, allá en el despacho, en lo que es en la represa, allá en el complejo, en GURI. Entonces, vemos acá que esas empresas había que manejarlos por toda la división territorial que tiene Venezuela. Entonces, aquí teníamos el sistema de transmisión occidental. Fíjense que está comprendiendo qué estados. Ok, entonces fíjense, aquí Falcón maneja 115 y entonces por aquí vamos a tener esta línea que vamos a estar viendo en un video, cómo se construyó la línea del Tablazo, cuando llegamos aquí a la subestación El Tablazo y pasamos el lago de Maracaibo y llegamos al otro lado, ¿ok? Y entonces vamos a ver que todo esto por aquí básicamente es 115 y estamos ya en el extremo, ya en el occidente, o sea, nos fuimos desde aquí abajo del sur, imagínense cuánto hemos recorrido, ¿ves? Fíjense que estamos viendo que hay aproximadamente en 765 2.128 kilómetros de línea y en 400 tenemos 1.115 kilómetros, o sea que es bastante, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo eso? Para que fijen una pregunta que voy a hacer posteriormente. Luego vemos acá el sistema oriental. El sistema oriental comprendía el estado Sucre, el estado Anzoátegui, el estado Nueva Esparta y por aquí el estado Monagas. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener las subestaciones Furrial, la subestación Casanay y la subestación Chacopata, que es cuando sale el cable submarino y se va ya al estado Nueva Esparta. Entre las que tenemos por ahí tenemos la subestación Barbacoa, ¿ok? Y tenemos la parte central del país. Y esa parte central, ¿quiénes son los estados? Miranda, Carabobo, el Distrito Capital y Aragua, ¿verdad? Y entonces por aquí está, allá en la bajada, lo que es Puerto Cabello, está Planta Centro, ¿ok? Y entonces por acá está, bueno, aquí estamos viendo el lago de Maracaibo, y aquí era el tema de todo lo que es Valencia. Anteriormente eso era gestionado, bueno, muchos años atrás por Eleval, que era la electricidad de Valencia, ¿ok? Entonces fíjense cómo estamos recorriendo, ¿no? Entonces fíjense, CADAFE, que era la compañía de fomento eléctrico CADAFE, comprendía 9 regiones, que eran las siguientes. La región 1, cuya sede sería Cumaná, tenía el Sucre y Anzoátegui. Maturín tenía Monagas y del Tamacuro, San Fernando era Guárico y Apure, Maracay era Aragua y Miranda, en Acarigua se veía Barinas, Portuguesa y Cogede, en Valencia era Carabobo y Yaracuy, y en San Cristóbal, Táchira, Mérida y Trujillo. Puerto Ordaz era Bolívar y Amazonas y en Coro se veía Falcón, o sea, se gestionaba. Entonces, bueno, eso era la conformación que tenía nuestro sistema eléctrico nacional. Entonces, el 31 de julio del año 2007 se crea por decreto presidencial la Corporación Eléctrica Nacional llamada Corpoelec, que es la que se encarga actualmente de gestionar todas esas actividades referidas en generación, transmisión, distribución, lo que es el tema de la comercialización, la operación y el mantenimiento. Y entonces se les dio en ese momento, en el año 2007, a todas estas empresas que ya dimos anteriormente, para que conformaran, o sea, irse conformando todo el procedimiento administrativo de lo que era para pasar a ser Corpoelec, ¿ok? Y entonces, desde esa fecha hasta hoy día, entonces tenemos que el sistema eléctrico venezolano va a estar, está gestionado por la Corporación Eléctrica Nacional. Esa Corporación Eléctrica Nacional, entonces creó unas regiones, o sea, entonces ahora son regiones noreste, norcentral, oriental, central, andina y sur. Y en la región norcentral, como por decir un ejemplo, tenemos entonces, comprende los estados Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y Distrito Capital. Y así sucesivamente. O sea, lo que CADAFE tenía como zona, ahora Corpoelec lo va a tener como regiones. Y en cada una de esas regiones están, obviamente, oficinas donde van a haber unos directores. Esos directores son los que se van a encargar de gestionar todo eso y van a responder a la oficina central que se encuentra en la ciudad de Caracas.
Entonces, todas estas regiones entraron en vigencia a partir del año 2010 hasta nuestros días. Ok, entonces fíjense, ya hemos visto todo lo que es cómo ha evolucionado el sistema eléctrico nacional para saber por qué hoy en día tenemos la empresa Corpoelec. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una cosa muy importante que se llama la importancia estratégica de las líneas de transmisión. ¿Por qué tenemos que tener líneas de transmisión y por qué esos niveles de tensión son altos? Fíjense que yo les decía que en 765 kilovoltios, según la lámina, hay aproximadamente 2.136 kilómetros, ¿no? Y de 400 kilovoltios son 1.110 kilómetros. Entonces, fíjense que eso es bastante. Venir desde el sur de Venezuela hasta aquí, hasta la Universidad Simón Bolívar, es bastante lejos. Aproximadamente, si vamos en autobús, y dependiendo de la hora en que salgamos y del punto de Caracas, son 9 horas. ¿Hasta dónde? Hasta allá, hasta Puerto Ordaz, 9 horas, sin todavía ir hasta el Guri, ¿ok? Entonces, eso es en carretera. Entonces, a medida que vamos por allí, vamos a ver el tendido de líneas de transmisión, etc. O sea, quiere decir que podemos ir sacando por qué es importante las líneas de transmisión. Entonces, hay un gran número de ventajas y entre ellas, que las vemos allí, puede ser que vamos a tener, la producción de energía va a ser más económica, ya vamos a ver por qué. Y nosotros vamos a lograr reducir esa capacidad de reserva que vamos a tener y de la reserva rodante que tenemos en las máquinas que van a estar allí esperando entrar al sistema. Y tenemos que tener que el sistema sea confiable. Fíjense que nosotros en esta lámina, esto lo que llaman normalmente la troncal. Fíjense que va desde aquí hasta aquí, ¿se dan cuenta? Y esa troncal comprende las subestaciones, esto que tenemos Malena y San Jerónimo. Y de aquí empezamos a salir. Claro, aquí en Guri también sacamos, vamos hasta Guayana y toda esta zona, pero realmente aquí es quizás el tramo más importante, ¿ok? Porque si esto se cae aquí, ya no tenemos energía en toda Venezuela, ¿cierto que no? Bueno, excepto que tengamos plantas por ahí que sean, en el caso de la zona de Distrito Capital que tenemos allá abajo, Atacoa, ¿no? Ok, entonces fíjense, eso por cuanto que estamos hablando de la confiabilidad del sistema, porque los sistemas tienen que ser confiables. Nosotros no podemos tener los sistemas completamente radiales, tienen que ir como en anillo, ¿cierto? Porque tiene que haber respaldo por algún momento que absorba la carga, que en algún momento, eso lo vamos a ver más adelante, podamos por X o Y razones, esa carga no la podemos alimentar por un lado, pero la podemos alimentar, energizar por otro lado. Entonces, fíjense, cuando nosotros elevamos la tensión de servicio, ¿qué pasa? Se va a reducir la corriente. ¿Y una reducción de corriente qué implica? Porque eso lo hacemos con la formulita, ¿no? Si nos ponemos en la formulita allí de potencia, lo vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Sí, no se mantiene la potencia. Fíjese, nosotros tenemos, cuando nosotros vamos a dimensionar, por decir algo, un cable, necesitamos saber un conductor o un cable, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si yo quiero energizar una carga, ¿qué creen ustedes que debemos hacer nosotros? Si yo les digo, yo soy la carga, alimentenme a mí, ¿qué creen ustedes que van a hacer? Evaluar el punto de corriente máximo. Bueno, tienes todas las características de la carga, pero ¿qué tienes que hacer tú para poderme energizar? Porque yo no estoy conectada a ninguna parte y yo te digo, yo soy una carga, yo voy a trabajar a este factor de potencia, mi potencia es tal, y yo tengo que ir, este es mi nivel de tensión. ¿Y qué tienes que hacer tú, que estás de generadora ya, me vas a alimentar a mí? ¿Qué tienes que hacer? Conectarme, ¿verdad? Y tienes que tender, ¿qué? Una línea. Y entonces un conductor, que puede ser un conductor aéreo, puede ser un conductor, o sea, que son desnudos, puede ser un cable, me vas a tirar. Entonces, para hacer eso, ¿qué tú tienes que hacer? Gustar primero la distancia, ¿verdad? Entonces me calculas, o sea, calculas el conductor por la capacidad de corriente, ¿cierto? Y con el largo permisible, tú ves lo que es el tema de la caída de tensión. Entonces, por esa razón, nosotros elevamos los niveles de tensión. Entre las cosas que elevamos el nivel de tensión es que reducimos la corriente, y al reducir la corriente, ¿qué le pasa al conductor? ¿El calibre es más grueso o más chiquito o más grande?
Claro, entonces, claro, las pérdidas, entonces estás disminuyendo las pérdidas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo tirar una línea en 13.8, 2.118 kilómetros que van a venir desde por allá, ¿verdad? O más, hasta aquí, hasta Caracas, porque ¿qué va a pasar ahí cuando yo salga allí, en ese lago que está ahí al lado de donde está para subir a la subestación? Ustedes no han ido todavía al Guri, pero bueno, cuando pasen por ahí, ya cuando llegamos allá, un poquito más allá, ya empieza la caída de tensión, ¿verdad? Y aquí no va a llegar nada. Entonces nosotros subimos el nivel de tensión porque hay un generador que está en 13.8 y luego tiene que elevar y sacar todo eso, ¿verdad? Toda esa cosa. Entonces esas líneas de transmisión tienen que sacar ese volumen de energía que se está produciendo en el sur de Venezuela, pero no va a salir con un conductor de 13.8 y menos con un cable número 12, ¿cierto que no? Menos que menos. Entonces, eso, obviamente, cuando nosotros aumentamos la tensión, lo que significa es que vamos a disminuir esa corriente que va a circular, ¿ok? Entonces, porque vamos a transportar grandes bloques de energía, pero también tenemos que evitar esas pérdidas, porque lo vamos a ver más adelante, que esas pérdidas de calentamiento nos van a producir unos efectos, ¿ok? Porque no estamos hablando, para sacar esos volúmenes de energía, nosotros no estamos hablando de que vamos a atender un solo conductor por fase. Tenemos que poner varios conductores por fase, porque eso está allá arriba, señores, a ciento y tantos metros en la altura de la tierra para arriba, en una torre de transmisión, para poder sacar eso, y eso pesa, y si le pega el viento, peor, ¿cierto? Entonces, tiene que, unas cosas que vamos a ver más adelante, tensiones de ruptura, o sea, que el cable, el conductor, perdón, no nos puede quedar así, ¿ok? Porque el viento está para allá y para acá y nos va a llevar. Entonces él tiene que tener una tensión, un límite, y límites térmicos también, porque cuando circula corriente por un conductor, ¿qué le pasa al conductor? Se calienta. Entonces fíjense, por ahí decía, creo que fue Marco que dice, si nosotros vamos a operar a niveles de tensión que están elevados, ¿qué va a pasar? Cuando los voltajes elevados van a duplicar, ¿qué? Que nosotros vamos, si tú duplicas la tensión de operación por la formulita, nos dice que puede nosotros cuadriplicar esa potencia. Vamos a entrar ahorita, ¿por qué decimos que cuando transportamos 765 kilovoltios tenemos una cantidad de potencia y cuando tenemos 115 es menor? O sea, nosotros dimensionamos, o el fabricante, mejor dicho, eleva un nivel de tensión, pero lo eleva para disminuir pérdida, pero también para poder transmitir con menos corriente, pero gran volumen de potencia, ¿ok? Entonces, nosotros podemos decir que podemos sacar, para poder sacar 2.000 megavatios, y si lo vamos ahí a 400 kilómetros, fíjense lo que está pasando ahí, y estamos hablando de 400 kilómetros. Cuando hablamos de 400 kilómetros y yo quiero sacar 2.000 megavatios, aproximadamente son 45 líneas de 115 kilovoltios. Y a medida que vamos subiendo, ¿qué está pasando? Disminuye las líneas. Entonces imagínense si son 2.138 kilómetros y sacamos eso, 2.000 megavatios, ¿qué cantidad de líneas de 115 vamos a tener? Si solamente en 400 tenemos 45 líneas. Imagínense la cantidad de líneas que tendríamos que tener en 115. Entonces, obviamente, por eso es que tendemos a subir los niveles de tensión, ¿ok? Eso solamente con la subida de líneas de tensión, porque también hay otra cosa con el número de conductores que debemos usar, ¿ok? Que ahorita, obviamente, lo vamos a ver cuando estamos viendo los parámetros, que no vamos a utilizar uno solo, podemos utilizar varios conductores por fase. Señores, el que no entienda, por favor, me lo dice. ¿Entiende, Samuel? Ok, ¿y tú, Ana? Ok. Entonces, otra de las cosas que hemos estado viendo, si nosotros si subimos el nivel de tensión y el conductor obviamente es de menor calibre, entonces el peso de este señor es menor y nosotros tenemos que evitar que lo que yo monte en esa torre pese tanto. Eso es un estudio también mecánico, porque la torre va a estar sometido a unos esfuerzos, ¿ok? Y a una fuerza del viento. O sea, una torre no se va a venir así como la torre del Tigre, esa que se aprendió porque no sé qué y pasó el viento. No, señor, eso pasa porque hay otras cosas a nivel del terreno que las bases, tiene que haber un estudio topográfico previo, tiene que haber, obviamente hay que hacerle mantenimiento a la torre
y a la línea hay que estar inspeccionando todo eso. Eso no es que va a venir, a menos que pase un huracán, y esa no es zona de huracanes en Venezuela. Por lo menos hasta ahora nosotros no tenemos zona de huracán. Y tampoco mucho menos puede producir un fenómeno que se vaya a montar algún animalito por ahí y vaya a tumbar eso. La única forma es que eso que está allí ya esté dañado porque no hicieron el mantenimiento correspondiente o no hicieron las inspecciones termográficas, que hay que montarse en un helicóptero e ir tomando esa termografía, etcétera, para ver en esos puntos de conexión si eso está bien y si no existen puntos calientes que nos indiquen que algo está suelto. Entonces, porque un tendido en línea de transmisión, señores, estamos hablando de unos estudios que hay que hacer, estudios de terreno, para poder tender todo eso, que esos estudios de terreno, primero tenemos que ver las bases, porque va a haber un cimiento, el estudio topográfico, el impacto ambiental, para luego entonces diseñar esa torre de transmisión y luego obviamente el tendido de la línea, ¿ok? Entonces, hay un software que nosotros podemos utilizar para el tendido de una línea de transmisión y tanto para la línea de distribución. Ok, entonces, hay otro tema. Fíjense que hay una pregunta que siempre nos decimos, ¿quién vino primero, la línea de transmisión o la casita que pusieron ahí que le quedó en el patio la torre de transmisión? Pregunto. La torre de transmisión, porque el topógrafo mejor dicho, no va a estar haciendo una trayectoria de la línea y entonces va a caer exactamente que la base es el patio de una casa. No puede, ¿verdad? Entonces, primero porque tiene que decirle o habrá la gente, en este caso los del terreno, para que no comprarles el terreno para poder pasar el tendido. Fíjense, hay ejemplos clarísimos. Por ejemplo, en la ciudad de Puerto La Cruz existe un sector que se llama La Torre. Y adivinen por qué existe ese sector. Porque hay una torre que una casa, el patio es una torre. O sea, ella tiene en su patio atrás, está la torre con sus bases. Y ese sector se llama La Torre por eso. ¿Ustedes creen que esa casa estaba ahí cuando tendieron la torre? No, fue que la persona se puso después. Entonces, cuando en Margarita, por ejemplo, yendo para la San Juan, ahí colocaron una línea, un tendido de línea, y en su momento ahí no había nada. Hicieron el estudio topográfico, no sé qué, y colocaron el tendido. Bueno, ustedes van hoy en día y esas torres son parte del terreno del patio de casas. Entonces, precisamente, como no hay una inspección que esté constantemente viendo quiénes se ponen, quiénes no se ponen, porque se supone, hay una ley que dice que tú tienes que compensar a la gente que está obviamente próxima a esas líneas, porque esos campos electromagnéticos, como son niveles de tensión altos, afectan a eso. Pero entonces ahí está la pregunta, ¿quién vino primero, la torre o las personas? Yo siempre he hecho un cuento de un conjunto residencial que un señor compra la casa y el transformador estaba dentro de la casa y lo tenía allí, y entonces el tipo compró la casa y después fue a la empresa de servicio a decirles que quitaran el transformador. Entonces pregunto, la culpa también fue de la constructora, porque allí debió haber dejado ese espacio vacío, pero como no quería perder él y aquel tampoco, porque la casa costaba menos y tenía el transformador ahí. Lo tenía ahí en su porche, ¿ok? Entonces muchas veces no es culpa de la empresa de servicios, sino que es el suscriptor que también hace cosas que no deben ser, ¿no?